La presentación del proyecto emblemático 1 estaba en el celular de Juan Reuter, la última versión. Así que tenemos una presentación más o menos. Yo soy Juan Pablo Luna, soy profesor de Ciencia Política de la Escuela de Gobierno de la Católica y coordino este proyecto junto con Juan desde hace unos meses, y antes lo coordinamos con Susana Geramendi de Matemática, que también anda por ahí. El proyecto se llama algo así como Datos para el Estudio de Problemas Sociales Complejos, y tratamos, digamos, de hacer la mayor interdisciplina posible entre gente de ciencias sociales y gente de computación, matemática, comunicación, etc. Básicamente el problema al cual nosotros estamos tratando de atacar es que básicamente el paradigma de análisis de datos para ciencias sociales ha cambiado, ¿sí? Y ha cambiado esencialmente por digamos, la irrupción del Big Data como una fuente adicional de datos no necesariamente estructurados ni preparados para el análisis que nosotros tratamos de hacer en ciencias sociales, de formas que desafían y de alguna manera cuestionan métodos de análisis tradicional, ¿sí? Al mismo tiempo, hay mucha gente en el mundo haciendo Big Data Analytics sobre temas sociales, políticos, económicos, ¿sí? Pero con poco entrenamiento en términos de las preguntas que le están haciendo a los datos y la forma de construcción de indicadores, validación de diseños de investigación, conceptualización, contextualización, etc. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente mucho más datos para analizar, mucha más gente haciendo este tipo de análisis sobre fenómenos sociales y políticos, pero poca todavía interacción entre gente con un enfoque más tradicional y gente que ve estos datos, digamos, como una oportunidad de hacer, por ejemplo, desarrollo de algoritmos, pero que no tiene herramientas para el análisis de problemas sociales. Lo que tratamos de hacer acá es de juntar a esta gente, ¿sí? Y aprovechar, por un lado, las oportunidades que genera la irrupción del Big Data, que está básicamente liderado por desarrollos a nivel de la industria. Los datos y herramientas tradicionales, cuya fuente fundamental es el Estado, y en este sentido nosotros estamos trabajando y cooperando bastante cercanamente con el Estado de Chile para levantar e integrar bases de datos que el Estado tiene en formatos muy diferentes, sin ningún tipo de integración, con problemas serios en muchos casos, y también con un nivel de obsolescencia bastante significativo. Piensen, por ejemplo, en los problemas que han tenido los últimos censos, ¿sí? En términos de omisión censal, capacidad de entrar a ciertas zonas, capacidad realmente, digamos, de levantar datos con técnicas tradicionales, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros, digamos, tratamos de empujar es la idea que las nuevas políticas públicas requieren, digamos, de mucha mayor sofisticación en el análisis de estos datos que por ahora, digamos, están desintegrados y están siendo analizados de forma bastante anárquica. El proyecto tiene 3 metas grandes. La primera meta es lo que nosotros denominamos por ahora Thick Data. Hay quienes pensamos que esto debiera ser Thick Data. Y es básicamente la integración activa de Big Data Analytics y digamos, formas de trabajar los datos que provienen de las ciencias sociales más tradicionales, ¿sí? Y la idea es aplicar Thick Data a preguntas que sean socialmente relevantes, mezclando, digamos, o integrando lo que podemos hacer con Big Data a modelos que tengan y piensen diseños de investigación, tanto experimentales como observacionales, ¿sí? Validando y construyendo nuevos indicadores. Muchas veces nosotros usamos datos porque alguien juntó esos datos y construyó una variable y está ahí disponible, pero muchas veces esos datos que están disponibles no son buenos constructos de lo que realmente queremos analizar en la realidad. Trabajo etnográfico, es decir,
mucha contextualización a nivel de terreno de los indicadores que trabajamos después en términos agregados a nivel de Big Data, y generar, digamos, y empujar en Chile Computational Social Science de una manera en la cual podamos integrar información real, ¿sí?, que es la que estamos integrando con los pasos previos y generando con los pasos previos, para el desarrollo de modelos predictivos que generen, digamos, por ejemplo, digamos, trabajo con escenarios para política pública relevante para el país, ¿sí? Y acá también nos interesa mucho la cooperación con el Estado de Chile. Para esto tenemos un equipo multidisciplinario que está trabajando en la colección e integración de fuentes estatales y no estatales de información. Estamos empezando a trabajar en el levantamiento de datos propios, y acá nos interesa tanto hacer un levantamiento activo vía encuestas, experimentos online, trabajo etnográfico, pero también pasivo, tratando de integrar crowdsourcing, ¿sí? Otra de las cosas que nos interesa hacer acá es desarrollar un panel de gente que esté distribuida a lo largo de Chile que ojalá vía aplicación nos pueda responder preguntas y ser parte de nuestros experimentos con cierta periodicidad en el tiempo. Scrapping de redes y scrapping de fuentes de información no estructurada que está online, y técnicas cualitativas de análisis social. Para eso tenemos, digamos, un grupo que integra gente de sociología, economía, geografía, ciencia política, historia y computación y comunicaciones, ¿sí? Estábamos tratando de trabajar juntos en esto. La segunda meta, y esto tiene que ver con digamos, el por qué, digamos, cómo nos podíamos diferenciar, digamos, como proyecto que trataba de hacer Thick Data en el caso de Chile. Cuando planteamos el proyecto a Milenio, una de las cosas que destacamos es que nos interesaba entender algunas zonas específicas de Chile donde había alta conflictividad social o potencial de alta conflictividad social, ¿sí? O sea, como zonas territorialmente estratégicas para el país, donde se mezclan variables sociales de forma diferente a lo largo del territorio, ¿sí? Esas variables nos interesan como problemas transversales, pero al mismo tiempo nos interesa ver cómo esas variables bajan y se combinan en el territorio en formas particulares. Y esencialmente estamos priorizando análisis, digamos, de Thick Data que tienen como objetivo entender dinámicas que suceden en la zona norte del país. Hoy se está hablando mucho de la frontera norte, por ejemplo. Esa es una zona prioritaria para el proyecto, ¿sí? En las poblaciones, en las ciudades de Chile, en los sectores poblacionales, ¿sí? En la región de la Araucanía, particularmente en términos de el tema de conflicto mapuche, y en las zonas de sacrificio ambiental, ¿sí? Entonces estamos tratando de centrar nuestro análisis de Thick Data en problemas que suceden en algunas de estas zonas o que son transversales a estas zonas prioritarias. Y la meta 3 es, una vez, digamos, que tengamos esta infraestructura de datos armada y funcionando, empezar a informar modelos de, por ejemplo, Agent-Based Modeling para generar escenarios prospectivos para discutir política pública en el país, ¿sí? Esto estamos empezando a hacerlo. De hecho, estábamos hablando ahora en el break con Marcelo. Una de las primeras posibilidades que estamos pensando de hacer para aplicar esto es tratar de modelar con información que hay de un sitio que reporta para América Latina crimen organizado, las interacciones entre crimen organizado, estados y sociedades en América Latina a partir de modelos computacionales, ¿sí? Por ejemplo, cuándo hay corrupción y cuándo hay espirales de violencia y en qué contextos se producen unos y otros y cómo podemos desarrollar escenarios prospectivos en función de eso. ¿Qué estamos haciendo? Acá hay
voy a ir muy rápido, digamos, mencionando ciertas cosas que estamos haciendo. Hay mucha gente involucrada en este proyecto. No los vamos a mencionar a todos. Están asociados a algunas de estas 3 metas que yo les dije, pero no encajan del todo en una meta en particular y en realidad estamos tratando de hacer las 3 metas al mismo tiempo. Por un lado, hay un proyecto que está buscando entender la incorporación política de migrantes, de inmigrantes en Chile. Acá estamos tratando de, sobre todo con Isabel y Susana, tratando de implementar métodos de muestreo para poblaciones difíciles de rastrear, que nos permitan, digamos, generar información de buena calidad sobre los migrantes y tratar de vincular eso a información más cualitativa respecto a cómo estos migrantes se integran políticamente o no en el caso de Chile y en el caso de los distintos territorios que estamos priorizando. Migrantes es súper prioritario para zona norte y para poblaciones, no tanto para la Araucanía, no tanto para las zonas de sacrificio, ¿sí? Hay un proyecto que está liderando Susana respecto a una base de datos que es un panel de niños que tiene información genética y social, niños de la Junji, para el cual tenemos, digamos, un panel de muchos años de seguimiento y sobre el cual se puede hacer un análisis súper interesante en términos de las características genéticas, individuales, familiares y de contexto social de desarrollo de esos niños. Y nos interesa en particular esto para el foco en sectores poblacionales, que es donde están sobrerepresentados este panel. Hay otro proyecto que está desarrollando Carla Alberti con Juan Reuter y Nefin, yo estoy metido también en eso, que es tratar de entender cómo podemos desde información de redes sociales, básicamente lo que la gente postea en Facebook, Twitter, y sitios de noticias locales, tratar de mapear a distancia la actividad del narco a nivel territorial. Y para esto estamos combinando cosas que aprendimos con mapeos participativos en La Pintana, tratando de generar insight desde ahí para informar modelos de web scraping que nos permitan expandir territorialmente la cobertura de este mapeo, ¿sí? Sin tener que meternos en zonas peligrosas o muy peligrosas todo el tiempo. Hay un proyecto que está llevando adelante Danisa Contreras sobre la iglesia evangélica y tiene que ver con cómo la iglesia evangélica se expande territorialmente en Chile y en qué medida eso genera efectos políticos y sociales. Y acá estamos combinando un web scraping del diario oficial con trabajo también más cualitativo respecto a cómo funcionan estos grupos religiosos en el territorio. Voy a saltar, hay un grupo súper interesante que está trabajando sobre zonas de sacrificio, cómo se configuran las zonas de sacrificio, qué es legalmente una zona de sacrificio y cómo de alguna manera se van generando a partir de los decretos de viabilidad ambiental y qué efectos generan una vez que una zona se satura de proyectos de inversión altamente contaminantes, ¿sí? Efectos políticos, efectos sociales, efectos en salud pública, en una serie de dimensiones. Me voy a saltar, hay un proyecto de uno de los postdocs que está asociado con el emblemático 1 que tiene que ver con cómo se configura históricamente la élite política chilena y qué impacto eso tiene en distintas variables que van con el desarrollo histórico de la política y de la sociedad en Chile. Naim va a presentar en la tarde, así que podemos saltar esto. Y hay otros proyectos respecto a la ruta de la basura, análisis automatizado de discursos parlamentarios. Estamos empezando a cooperar con el grupo 4 en términos de detectar adversidad en los discursos parlamentarios a lo largo del tiempo. Digamos, ¿sí? Estamos tratando de hacer esto desde 1815 en adelante. Digamos, ¿sí? Tratando de mapear rutas de contrabando y ilegalidad transfronteriza este es el proyecto Cangri, ¿sí? Hay otro proyecto respecto al conflicto en la Araucanía, ¿sí? Hay una serie, digamos, de otras cosas pasando acá que
las podemos comentar si hay interés. Me tomo 2 minutos, Noemí, para terminar. Respecto a la meta 3, que es básicamente informar política pública, hay un pequeño grupo de personas liderado por Rubén Katzman, que él es un sociólogo retirado de la CEPAL, que está trabajando, digamos, en mantener el foco territorial que habíamos diseñado para el proyecto y hacer un análisis comparado de 4 comunas en cada una de las zonas y en el contexto de Chile, combinando entrevistas semiestructuradas, etnografía y datos que provienen de las fuentes estatales que estamos recopilando. Básicamente la idea de esto es tratar de mapear 4 formas diferentes de estar jodido en Chile, ¿sí? O sea, y de alguna manera poner en el debate público que cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de problemas sociales, cuando hablamos de delincuencia, ilegalidad, corrupción, problema indígena, migrantes, estos problemas se entrelazan de forma diferente a lo largo del territorio y generan configuraciones que son distintamente desafiantes para la política pública. Entonces, de alguna manera estamos pensando que esto es una buena forma de traducir lo que el proyecto hace en algo que tenga impacto a nivel de proyección al medio externo a nivel del país. Lo último, esto es súper importante, quería llegar antes acá. Parte, digamos, de lo que estamos tratando de impulsar con Juan es generar, digamos, centros de práctica como centros de servicios al proyecto, a este proyecto y a otros proyectos en particular. No necesariamente a este proyecto en particular. Y la idea es, ahora que tenemos estatus jurídico como instituto, nosotros podemos funcionar como centro de práctica para estudiantes de pregrado, ¿sí? Y la idea es convocar a estudiantes de pregrado de antropología, geografía, historia, sociología, economía, biología, sobre todo la gente que trabaja en dinámica poblacional, estudios urbanos, matemática, ingeniería, ciencia política y comunicación, a integrar equipos de pregrado multidisciplinarios, coordinados por investigadores del instituto, que trabajen en generar soluciones a problemas de datos que tienen que ver con distintos tipos de necesidades que tenemos, ¿sí? Uno es generar información territorial, a nivel territorial, desde fuentes estatales. Esto en parte lo está haciendo también la empresa Dataforce, con la cual estamos cooperando en este proyecto. Diseñar e implementar encuestas, experimentos y formas de generar datos desde el crowdsourcing, ¿sí? Trabajo etnográfico a nivel territorial, trabajo de scrapping y lenguaje natural para el análisis de textos y archivos, herramientas de visualización de datos, ¿sí? Y digamos, aplicaciones de modelamiento y agent-based modeling de los datos que estamos generando. Entonces la idea es tratar de que este proyecto empiece a funcionar como un centro de práctica para estudiantes de pregrado que se mezclen, digamos, entre distintas disciplinas y empiecen a servir a este proyecto y a otros para adelante, ¿sí? Eso. Eventualmente esto, no hay ninguna consultora en el mercado que pueda hacer esto y ofrecer esto de forma integrada y combinada. Por lo tanto, también lo estamos pensando como un spin-off en términos de transferencia y en términos de oportunidad de trabajo para egresados del instituto. Eso.